Hola, buenas noches. Bienvenidos. Ahí veo que se están sumando. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Aldana, Armando, Carlos? No, Armando. Somos un montón. Hola, Aldana, ¿todo bien? Buenas tardes, Hernán. ¿Todo bien por acá? Hola, Carlos. Hola, Natalie. Buenas noches, Regina. ¿Me escuchan bien ustedes? Hola, Mateo. Sí, sí, perfecto. Bien. Vemos si se sigue sumando más gente, pero ahora somos 23. Hola, Melina. ¿Cómo están? Bueno, me voy presentando. Ustedes ya vieron mi presentación en el aula. Mi nombre es Daniela Arias. Ya nos conocemos con algunos de matemática general, ¿cierto? Ustedes vienen de matemática general. Bueno, acá vamos a estar con Paula, la profe Paula también, que nos va a estar acá ayudando con los poros y la corrección de trabajos. En esta materia vieron que dentro del aula van a ver que hay un archivo que dice aprobación, criterio de aprobación de la materia específicamente estadística. En esta materia los cuestionarios, si bien ustedes van a ver una nota numérica por hacer los cuestionarios, estos cuestionarios, esa nota numérica no influye en el promedio. ¿Por qué? Ustedes tienen 2 intentos para hacer los cuestionarios. La idea es que los usen de práctica. Tienen el PDF para resolver los ejercicios, cualquier duda consultan, y cuando ingresen a hacer los cuestionarios van a ver que van a encontrar ejercicios muy iguales a los ítems que están dentro de ese PDF. Hola, Adriana. Bien, es por eso que no se califica numéricamente, o sea, no se toma en cuenta esa nota para un promedio. Es simplemente de práctica y para medirles la asistencia. Como acá no calificamos los foros, son los foros de consulta, vamos a medir la asistencia con los cuestionarios. ¿Estamos? Lo que sí se promedia son los trabajos prácticos, que son grupales. Ustedes ya han elegido su grupo. Recuerden que hasta el día 15 pueden anotarse los grupos. Quien no lo hizo, por favor, se anota, porque si no después se reparten los grupos al azar. Tienen trabajos grupales, uno por cada unidad que se tiene que presentar, se corrige, y esa nota suma el promedio. Y luego la nota del parcial. Tenemos un único parcial porque la materia es bimestral. Y obviamente su recuperatorio. Hola, Adriana. Bien, chicos, ¿dudas por acá? Nada por ahora. Perfecto. Bien, tenemos el primer, o sea que el PDF que son es... Sí, Lucas, perfecto. Es obligatorio hacerlo porque se mide la asistencia. Y es, ustedes con ese PDF que van haciendo y cuando ingresan al cuestionario, se ingresan al cuestionario una vez que ya se han resuelto el PDF y ingresan a simplemente tildar las opciones correctas que hayan ustedes obtenido en el cuestionario. Si el cuestionario les dice que la respuesta está mal, corrigen y pueden volver a ingresar al cuestionario y hacerlo. Es a modo de práctica y autocorrección. Y obviamente con eso mido la asistencia. La persona que tenga aprobado el parcial y aprobado todos los trabajos prácticos grupales, pero no hizo ningún cuestionario, está libre. Bien, no puede aprobar la materia porque no tiene la asistencia requerida. Sí, Aldana, se califican automáticamente. Los cuestionarios, sí. Los trabajos prácticos no, porque se suben y los corregimos de forma manual. Bien, pero recuerden esto, que si sacan un 10 en el cuestionario, ese 10 no influye en el promedio, ¿bien? No, Carlos. Tienen hasta 2 intentos. Puedes entrar una única vez. Lo que sí tiene que estar aprobado. Si entras una única vez y sacaste un 6, listo. Si vos querés entrar de nuevo para ver cuáles fueron tus errores y volver a, o simplemente, si ya sabes cuál es el error, lo corregís en tu archivo, en tu hojita, y ya quedó listo. Pero no es simplemente entrar y tener todos los cuestionarios desaprobados, porque si no no tiene sentido. Tienen que ingresar a hacerlos y aprobarlos.
No importa si con 6 o con 10, porque se califica como aprobado o desaprobado en nuestro sistema. Ustedes van a ver una nota numérica, pero en el sistema nuestro es aprobado o desaprobado. No tienen límite de tiempo para el cuestionario. Porque es una modo de práctica. ¿Estamos? Bueno, y hoy vamos a dar la unidad 1. Arrancamos con la unidad 1. Esta materia es bimestral y el material es mucho. Tenemos muchas unidades para ver en 2 meses. Por eso que tenemos 2 clases semanales, lunes, hola Cintia, lunes y viernes. Este primer lunes no tuvimos clase porque, bueno, recién arrancaba la cursada, muchos no tenían acceso, entonces prefiero siempre arrancar el viernes, que ya varios ingresaron al campus. Arrancamos hoy, el lunes tenemos clase de nuevo, o sea que vamos a tener en promedio 3 clases por unidad. Ustedes van a poder... El lunes 21 hay clases igual. El lunes 21 es feriado, ¿cierto? Todo va a depender... Yo puedo dar la clase igual. A mí no me afecta, puedo darla igual porque voy a estar acá, pero muchos viajan. Entonces, bueno, hagamos un consenso. El día lunes me avisan, o el viernes que viene, si prefieren que demos la clase igual, porque ustedes las pueden ver grabada, o si quieren estar en la clase, ponemos la clase otro día para recuperarla. Bien. Bueno, arrancamos con la unidad 1 entonces. Ustedes cualquier cosa me van a preguntar. Hola Sebastián, buenas noches. Bien, entonces vamos a empezar la unidad 1, que es estadística descriptiva. Pero antes vamos a ver qué es la estadística. Bien, ¿qué es la estadística? La estadística es una disciplina que hoy tiene mucho auge. ¿Por qué? Porque nos brinda un conjunto de técnicas que nos permiten tomar decisiones. Porque estas técnicas que permiten, hoy que disponemos de una nube, una gran cantidad de datos, las técnicas que nos da la estadística nos van a permitir clasificar, organizar, representar y sobre todo resumir y hacer entendible toda esa información que tenemos dando vuelta. ¿Para qué? Si podemos entender y resumir la información, podemos tomar mejores decisiones. Aldana, sí, el viernes que viene confirmamos si hay clase del lunes 21. Exacto. Bien. Entonces, dijimos que la estadística nos brinda un conjunto de técnicas, es una disciplina que brinda un conjunto de técnicas y métodos que nos permiten clasificar, organizar y sobre todo hacer entendible toda esa masa de información que tenemos dando vuelta. Mientras mejor sepamos procesar esa información y sobre todo entenderla y hacerla entendible, mejores decisiones vamos a poder tomar o va a poder tomar la persona que disponga de esa información. Toda esta información la sacamos ¿de dónde? Y de una población bajo estudio. ¿A qué vamos a llamar población? Población va a ser todo el universo que esté bajo estudio. Pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser una flota de aviones. O sea, toda la población bajo estudio es lo que vamos a llamar, todo el conjunto bajo estudio, lo que vamos a llamar población. Luego vamos a hablar de muestra. ¿Qué es una muestra? Fíjense que si podemos analizar, si tenemos una población, todo un conjunto, un universo bajo estudio que es chiquito, es factible analizar todo el conjunto de datos. Pero si tenemos una información, una población de la cual queremos obtener información que es muy grande, vamos a gastar muchos recursos en poder hacer lo que llamamos un censo de toda esa población. Entonces lo que se hace es, para obtener información de todos modos, sacamos una muestra de esa población. Aquí le llamamos muestra. Entonces una muestra es simplemente una porción de esa población. Si toda esta es mi población, un subconjunto de esa población es lo que vamos a llamar muestra. Obviamente que para sacar esta muestra, no cualquier muestra, no cualquier subconjunto de una población es una buena muestra. Hola Eduardo, buenas noches.
Bien, para que nosotros podamos sacar una buena información, necesitamos que esa muestra sea representativa de la población. O sea, que esta muestra tiene que ser representativa. Si no es una muestra representativa, obviamente que la vamos a poder analizar y todo, pero las conclusiones que vamos a obtener no van a ser buenas. ¿Por qué? Porque no es representativa de esa población bajo estudio. ¿Y cómo hago entonces para obtener una población representativa? Bien, en esta materia no lo vamos a ver, pero hay todo un estudio de muestreo que se hace para obtener una muestra representativa. Básicamente las técnicas de muestreo que hay son muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado. Por ejemplo, ¿qué hace un muestreo estratificado? Tengo mi población acá. Y por ejemplo, si yo quiero sacar información, ahora que estamos en periodo de elecciones, le digo, bueno, a ver, quiero analizar, por ejemplo, los votantes de la sede Capital Federal. Bien. ¿Dónde voy a tomar esa muestra para saber a quiénes van a votar esas personas de Capital Federal? Si yo tomo una muestra de un solo barrio, esa muestra no va a ser representativa. Entonces la información que yo esté obteniendo no va a ser una buena información y las decisiones que tome en base a eso no va a ser buena. Entonces, ¿qué se hace? Digo, bueno, vamos a partir, acá va, en todos los barrios que hay. Entonces, tenemos acá todos los barrios de Capital Federal. Acá tendremos Constitución, Recoleta, Palermo, Belgrano, no sé cuál más hay. Caballito, Flores, todos los barrios de Capital. Y de cada barrio lo que vamos a hacer es sacar manzanas. Entonces, acá estoy estratificando. Entonces, estamos subdividiendo a la población bajo estudio. Fíjense que nuestra población bajo estudio es simplemente los votantes de Capital Federal. Esa es mi población ahora. Y la muestra que voy a sacar es de esa población. Entonces voy a sacar una porción de esa población estratificando. Entonces de Constitución, de Retiro, voy a sacar, por ejemplo, 5 manzanas. De acá saco 5 manzanas y así 5 manzanas de cada barrio. Todas esas manzanas, toda esa gente va a conformar mi muestra. Y esta muestra obviamente va a ser mucho más representativa para analizar que si yo hubiera sacado simplemente una muestra de un solo barrio. Entonces, ¿se entiende cuando digo que la muestra tiene que ser representativa de la población bajo estudio? Perfecto. Y la misma cantidad de personas sería la misma cantidad de manzanas. Y la cantidad de personas pues, puede o no ser la misma. Todo va a depender del criterio que usemos. Si queremos la misma cantidad de personas, quizás sean más manzanas en una y menos manzanas en otra. Todo eso va a depender del criterio con el cual se quiera trabajar. Exacto, Hernán. Bien, entonces, sabemos lo que es una población bajo estudio, una muestra, y vamos a ver, entonces, una vez que tengo una muestra, ¿qué hago con esa muestra? Lo que hacemos es analizar variables. Entonces, ¿qué va a ser una variable? Una variable, en estadística le vamos a decir variable a una característica que estemos interesados en medir. Una característica bajo estudio. Por ejemplo, podemos estar interesados en medir el sexo de los votantes, la edad de los votantes, cada una de esas características de esa muestra que hemos sacado son variables, y esas variables son factibles de ser medidas. Estas variables pues se van a clasificar en cualitativas y cuantitativas. Cualitativa viene de una cualidad. Esa cualidad medible puede ser nominal u ordinal. Por ejemplo, dijimos que si estamos trabajando con los votantes, pues el nominal puede ser y ordinal. Nivel educativo alcanzado por esas personas. Es una variable cualitativa. Pueden haber alcanzado primario completo, secundario incompleto,
Entonces, esa variable medible, que es el nivel educativo alcanzado por esas personas, es una variable cualitativa, del tipo ordinal. ¿Por qué? Porque estamos ordenando el rango de la variable entre, hay un orden de prioridad. No puedes tener el secundario sin haber aprobado primero el primario. O, por ejemplo, el nivel de satisfacción de esas personas con el gobierno actual. Ese nivel de satisfacción puede ser bueno, muy, muy bueno, malo. Hay un nivel, es ordenable, entonces esa variable va a ser ordinal. ¿Cuándo va a ser nominal? Por ejemplo, el sexo. Es una variable que es nominal. No es ordenable, ¿sí? Está separada en categorías o atributos. Sexo femenino, masculino, no binario. Es una categoría nominal. Se dice nominal porque podemos separarlos en categorías o atributos. Y cuantitativas viene de cantidad. Entonces, acá, cuando vamos a medir una cantidad numérica. Esa cantidad numérica, por ejemplo, puede ser número de hijos, cantidad de empleados, cantidad de hermanos, cantidad de personas que viven en una determinada vivienda. Esa cantidad es medible numéricamente, pero además tiene una particularidad de ser discreta. ¿Por qué discreta? Porque no puedo tener 3,5 hermanos, o no pueden vivir 3,5 personas en una vivienda. O viven 3 o viven 4. Cuando esa cantidad numérica toma un valor finito, en el sentido de que también puede ser un valor entero, vamos a decir que la variable es discreta. Exacto, Laura. Y continua cuando la variable puede tomar valores dentro de un rango de medición. Generalmente las variables discretas provienen del conteo. Las discretas provienen del conteo. Vamos a contar cantidad de personas que ingresan, cantidad de... Ahora vamos a ver un ejemplo que era cantidad de empleados por sector de una empresa. Las que surgen por conteo, que tienen que ser números enteros, es discreta. Y la variable continua surge de mediciones. Por ejemplo, el tiempo, la temperatura, el salario. Eduardo, exacto. Las notas pueden ser, las notas sobre todo en la universidad son discretas. Ahora las notas se usan discretizadas. Siempre un número entero. Exacto, Cintia. Las variables continuas las vamos a agrupar en intervalos de clase. Muchas veces también puede pasar que la variable sea discreta, pero esté tomando muchos valores distintos. Entonces, cuando yo quiero analizar la información, dijimos que la estadística nos brinda técnicas para resumir la información. Y si esa información es mucha y se la quiero resumir en una tabla, y esa tabla tiene más de 10 filas, digo, uy, me estoy resumiendo tanto. Por ahí sí armo un intervalo de clase, resumo más la información. Entonces, si la variable es discreta y toma muchos valores, puedo tratarla como una variable continua y construir intervalos. Carlos, discreta, número finito o continuo, número infinito. En realidad no existe un número infinito, sino que, claro, puede tomar infinitos valores dentro de un rango. Exactamente. Para ser más simple, podemos decir discreta, conteo, números enteros, y continua, puede haber números decimales. Ahora vamos a ver ejemplos para que... Exacto, Belén. La edad. Fíjate que la edad la podemos tomar de ambas maneras. La edad la podemos ver como una variable discreta, si tomamos solamente la edad de año a año, o la podemos ver como una variable continua. Pero ¿qué pasa si he analizado la población y la población tiene edades que van desde los 0 años, desde 1 año, hasta los 95 años? Si hago una tabla entre 0 y 95, entre 0 y 100, voy a tener 100 valores, 100 filas para una tabla. Entonces la información no queda muy resumida. En ese caso lo que se hace es agrupar las edades en intervalos de clase.
entre 0 y 10, entre 10 y 20, y 20 y 30. Exacto, armamos intervalos de clase. ¿Sí? ¿Se me van siguiendo? Igual con la práctica la vamos a ir bien. Bien, entonces, resumiendo. La estadística, dijimos que nos brinda técnicas para poder resumir información y poder hacer interpretaciones y tomar decisiones. La estadística se va a dividir en dos ramas. Nosotros acá vamos a ver las dos ramas de la estadística. Una es la rama descriptiva, o sea, la estadística descriptiva. Básicamente, ¿qué hace la estadística descriptiva? Como su nombre lo dice, vamos a describir el conjunto de datos. Hacemos un análisis exploratorio de los datos. Van a ver que es muy común sentir análisis exploratorio de datos. ¿Qué significa eso? Tenemos una nube de datos y vamos a explorar. Vamos a ver qué información nos están dando esos datos. ¿Cómo podemos resumirlos en una primera instancia? ¿Cómo los resumimos? Con las medidas de resumen. ¿Cuáles son las medidas de resumen? Las medidas de resumen las vamos a ver en la próxima clase, pero van a ser las medidas de tendencia central. Las famosas medidas de resumen son las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son? Mediana, media, moda. Después tenemos las medidas de tendencia no central, que van a ser los fractiles. Todo eso lo vamos a ver la próxima clase. O sea que la estadística descriptiva me va a permitir a mí resumir la información mediante medidas de posición. Y luego tenemos la estadística inferencial. La estadística inferencial lo que hace uso de la probabilidad y me va a permitir hacer inferencias. Dada una muestra, yo a una muestra le puedo hacer todo un análisis exploratorio. Una vez que tengo este análisis exploratorio, puedo ayudarme de la estadística inferencial aplicando técnicas de probabilidad. Por ejemplo, podemos armar intervalos de confianza, hacer test de hipótesis, y eso me va a permitir a mí tomar decisiones expandibles a toda la población bajo estudio, y no simplemente a esa muestra. O sea que voy a poder hacer inferencia estadística a toda la población bajo estudio, haciendo uso de la probabilidad. O sea que vamos a hacer inferencia con un cierto grado de confianza. Bien, entonces, resumiendo, tenemos, en la estadística vamos a medir variables. Vamos a analizar las variables. Estas variables pueden ser cuantitativas, son variables numéricas, discretas cuando surgen de un conteo, son números enteros, y continuas cuando surgen de una medición, son números con decimales. Las cualitativas, que hacen referencia a una cualidad o atributo, la vamos a clasificar en nominal cuando puedo separarlas en categorías, por ejemplo, nacionalidad, sexo, y ordinal cuando es una variable que es ordenable. Por ejemplo, el nivel de satisfacción de un cliente, nivel educativo alcanzado. Esas van a ser variables ordinables, son ordenables. ¿Hasta acá se entendió? Bien. Genial. Ahora pasemos dijimos que la estadística me permitía resumir información. Bien, vamos a ver cómo la vamos a resumir. Vamos a resumir primero armando tablas de frecuencia. Vamos a hacer un primer paso, tengo una bola de datos y organizo esa información en tablas de distribución de frecuencias. ¿Qué son estas tablas? Vamos a armar tablas en donde la estructura va a ser: en la primera columna voy a poner el nombre de la variable. ¿Cuál es la variable cuál es la variable o característica que estoy analizando? Si estoy analizando 10 características, o sea, 10 variables, tendré 10 tablas de distribución de frecuencias. Así que vamos a tener una tabla por cada variable analizada. Esta variable, según sea numérica o no, acá tendrá categorías o tendrá el recorrido de la variable, si es numérica. Luego en las frecuencias, ¿qué van a ser las frecuencias? La frecuencia absoluta va a ser las frecuencias observadas. ¿Cuántas personas pertenecen a determinada categoría? Y, obviamente, el total de datos. Vamos a ver un ejemplo. Bien, en la tabla
de distribución de frecuencias, tiene que estar todas las frecuencias. ¿Cuáles van a ser las frecuencias? Dijimos, la frecuencia absoluta simple siempre la vamos a conseguir porque simplemente sale de los datos. La frecuencia relativa simple la vamos a calcular haciendo la frecuencia absoluta dividido en el total de datos. Y la frecuencia porcentual es simplemente la frecuencia relativa multiplicarla por 100. Ahí tenemos 3 frecuencias simples. Luego vamos a tener 3 frecuencias acumuladas. O sea, las mismas que sacamos simple las vamos a acumular. Frecuencia absoluta acumulada se obtiene simplemente sumando los valores de frecuencias absolutas simples. La acumulada relativa vamos a acumular frecuencias relativas. Y la frecuencia porcentual vamos a acumular frecuencias porcentuales. Vamos al ejemplo para que ahí lo vean mejor. Siempre se entiende mejor con un ejemplo. Vamos a trabajar en esta materia con el Excel, o sea que ustedes en administración van a trabajar todo el tiempo con Excel. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo acá tengo un conjunto de datos en donde estamos midiendo el nivel educativo de 80 postulantes a un puesto de trabajo. ¿Cuál es la variable? Entonces acá digo que mi muestra, mi tamaño de muestra es 80 datos. ¿Cuál es la variable bajo estudio? Acá a la primera persona le pregunté, me respondió primario y completo. Esta persona me respondió secundario y completo. ¿Cuál creen que es la característica que estamos midiendo? Muy bien, Aldana, Lucas, nivel educativo. Bien, esa es la característica que estamos estudiando. Entonces, esa es la variable. El nivel educativo alcanzado por esos postulantes. Ahora, alcanzado. Muy bien. Cuando ustedes en el trabajo práctico le dicen define la variable, definir la variable es hacer esto. Es escribir X, cuál es la característica que estamos midiendo. En este caso, el nivel educativo. Acá hemos definido la variable. Segundo paso es clasificarla. Una vez que la definí, tengo que clasificarla. ¿Qué tipo de variable es? ¿Es cualitativa o es cuantitativa? Lorena me dice ordinal. Muy bien. Cualitativa, ordinal. Perfecto, Natalia. Esta variable, o sea que la clasificación es una variable que primero es cualitativa, pero es ordinal. Muy bien. Bien, o sea que es cualitativa, ordinal. Si digo simplemente ordinal, me está faltando la primera parte. Cualitativa, ordinal. Bien, perfecto. Esto es importante. Siempre es importante primero definir la variable que estoy analizando y su clasificación. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que no todas las variables tienen el mismo tratamiento. Si son cualitativas tendrán un tratamiento, si son cuantitativas tienen otro tratamiento. Entonces vamos a analizar cómo vamos a armar la tabla de frecuencias para este tipo de variables. Vamos al Excel. Y estos son los datos. Los que están viendo acá son todas las respuestas que yo les he puesto en el PDF, en la diapositiva. Son todas estas. Y digo, bueno, a ver, ¿cómo hago la tabla? Con estos datos que tengo, vamos a armar la tabla. Dijimos que en la primera columna poníamos la variable, en este caso, nivel educativo. Y como es una variable ordinal, la voy a ordenar según la jerarquía que tenga. Primero es primario. Entonces vamos a primario completo, secundario completo, universitario incompleto y universitario completo. Tenemos 4 categorías. Entonces, esta variable tiene 4 categorías. Ahora hay que ver, hay que contar. La frecuencia absoluta es la frecuencia que surge de contar cuántas personas pertenecen a esa categoría. Primario completo, 16. ¿Cómo la saqué yo estos 16? Si ustedes tienen que venir acá y contar, a ver, primario completo, acá están ordenados, son estos. Pero ¿cómo hago si tengo el Excel y tengo la base de datos? Me ayudo con el Excel y digo, bueno, vamos con la función contar sí. Voy a borrar todo para hacerlo, lo hagamos de nuevo de cero. Le digo al Excel que me haga con la función contar sí. Me dice, dame el rango en el cual tengo que buscar lo que quieres contar. Y digo, bueno, ¿cuál es el rango? Es la base esta que tengo acá. Todos estos datos.
A ver. Punto y coma me dice, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio de búsqueda para el conteo? En este caso la categoría es primario completo. Entonces le pongo unas comillas y tengo que escribir la palabra tal cual está en la base de datos, porque si no hay coincidencia me va a contar 0. Tiene que estar escrita de la misma manera, respetando minúsculas y mayúsculas, y espacios. Primario completo. Si seleccionamos la celda también puede traer el total. Sí, si seleccionamos, por ejemplo, de M2 a U9, lo trae. Ustedes pueden poner acá desde, en este caso tengo desde M2 hasta M9, U9, que es la última. Ah, no, me está faltando todo esto acá. Hasta W9. Entonces acá voy a escribir hasta W9. Completo tiene minúscula, profe. A ver, Aldana. Ah, si seleccionas esta, no, porque esto es un texto que lo acabo de escribir. ¿Sí? Bien. Y ahora esa misma fórmula, la base de datos es la misma, así que las celdas en el cual contar es la misma. Entonces yo puedo extender la fórmula directamente. Pero para que se fije toda la tabla, lo que podemos hacer es, ustedes depende del sistema operativo que tengan, si tienen en Windows, ponen F4 y ya automáticamente les pone el signo pesos. Yo acá le voy a, entonces le ponen, ¿dónde pone el signo pesos? Adelante de la fila y de la columna, o sea, adelante del número, de la letra y del número. Entonces los pongo acá a mano para que el que no lo sabe lo vea ahí. ¿Para qué es ese signo pesos? Eso le está indicando al Excel que deja fija la tabla. Entonces directamente cuando acá se me pone la cruz negra, hago extender toda la fórmula. Obviamente me dice 16 porque el criterio de búsqueda es el mismo. Acá tengo que cambiar el criterio. El criterio de búsqueda tiene que ser secundario completo. Entonces acá, donde dice primario, coloco secundario. Y me dice 26. Acá, universitario incompleto. Me fijo cómo está escrito. Uni incompleto. A ver. Universitario incompleto, 28. Fíjense que yo acá tengo uni incompleto, entonces tengo que ponerlo tal cual está ahí. Está bien. Y acá lo tengo como uni completo. Punto completo. Si no, no lo va a buscar. 10. Textual. A ver, me están preguntando si no es lo mismo mayúscula que minúscula. Fíjense que acá, si le pongo con minúscula completo, fíjense qué hace. Sí, lo hace lo mismo. No discrimina. Minúscula o mayúscula. Pero si le pongo espacios, no. Si le pongo un espacio de más, me dice 0. O sea que este espacio no tiene que estar porque nos reconoce los espacios, que hace una comparación. Exacto, Amanda. Por eso es importante en base de datos siempre cargar con los mismos criterios. Exactamente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien, acá estamos armado la tabla. Entonces, obviamente el total, ¿cómo sacamos el total? Haciendo la suma, ya todos saben sumar. Sumamos toda la columna y me tiene que dar el total de datos, que eran los 80 datos que tenía de los postulantes a este cargo. Bien.
Fíjense que ya acá hemos resumido en esta tabla, que ya hemos pasado de tener esta base de datos acá solamente de 80, en la realidad que ustedes trabajan con miles de datos. Fíjense que ya pasamos de esto a esto. Se hace un primer resumen de la información. Y acá rápidamente ya puedo sacar alguna información o no. ¿Qué ven ustedes en esta tabla? ¿Qué información podrían sacar a simple vista de acá? Muy bien, Guillermo, perfecto. La mayoría de las personas, la frecuencia más alta es 28, que corresponde a esta categoría, ya que la mayoría de las personas tienen el universitario incompleto. Lucas me dice pocos con el perfecto, son muy pocos los que tienen, muy bien Lucas ahí, son muy pocos los que tienen universitario completo. Pero decir eso en un informe son muy pocos. ¿Qué es más factible? Es más rico decir el porcentaje de gente que tiene ese solamente universitario completo. Entonces vamos a sacar las frecuencias porcentuales. Entonces vamos a ir completando la información llenando la tabla. Entonces vamos a ir enriqueciendo ese resumen. Entonces, para sacar la frecuencia porcentual necesito la relativa. ¿La relativa qué es? A la frecuencia absoluta la vamos a dividir por el total de datos. Vamos a ir fraccionando el conjunto. Dividido por el total. 0,2. Ahora, como siempre vamos a dividir por 80, de nuevo ponen F4 o el signo pesos delante de la fila y la columna, para indicarle al Excel que vamos a trabajar siempre con el total, que es 80, para que no se mueva, y extendemos la fórmula. Y acá tenemos todas las frecuencias relativas. Si hacemos la suma, extiendo esta. Obviamente que la suma, como hemos particionado, dividiendo siempre por 80, me tiene que dar el entero, 1. La suma de las frecuencias relativas siempre va a dar 1. Bien, ¿para qué saco la relativa? Eso me va a permitir calcular a mí la porcentual. Hacemos la frecuencia relativa multiplicando por 100. 20%. O sea que ya sabemos que un 20% tiene el primario completo. Esta misma fórmula la extendemos y ya sabemos acá que eran muy pocos, lo que me decía Lucas, que muy pocos tenían el universitario completo. Bien, ¿qué porcentaje es? Solamente el 12,5% de los postulantes llegó a completar la universidad. Ahí ya tengo más información. O sea que hemos pasado de una base de datos a un primer resumen en una tabla de frecuencias. Y si sumo, obviamente que la suma me tiene que dar 100% de datos. ¿Vamos bien hasta acá? Genial. A ver, Hernán, profe, una consulta. Sí, ustedes pueden trabajar en Sheet, obviamente que sí. Porque como tienen que trabajar en forma grupal, ustedes es más conveniente para ustedes trabajar en Google Sheet. Pueden hacer todo esto mismo en Google Sheet. Ningún problema. Eduardo, el porcentaje acumulado es el porcentaje acumulado. Vamos a sacar, a ver lo que me dice Eduardo. Vamos ahora a sacar la frecuencia acumulada. Dijimos que la frecuencia acumulada era ir sumando frecuencias. Si quiero la acumulada absoluta, sumo frecuencias absolutas. La acumulada porcentual, sumo frecuencias porcentuales. Acá la notación, fíjense que las frecuencias absolutas F minúscula y las acumuladas con F mayúscula, para distinguirlas. Entonces, frecuencia acumulada, vamos a ir acumulando frecuencias absolutas. O sea que primero es como que tengo una bolsa que está vacía. Primero ingresan los primeros 16 datos. Entonces, tengo 16. En la siguiente celda son, ya tengo 16 que ingresaron y tengo que sumarle, acumular los nuevos que ingresan, que son 26. En total voy analizando ya 42 datos. Exacto. Y ahora es listo, el Excel ya entendió lo que tiene que hacer. Entonces directamente extiro la fórmula y ya sabe que a los 42 que tenía le tenía que sumar los 28, a los 70 que tenía le suma los 10. O sea que siempre la última celda de la frecuencia acumulada me tiene que dar el total de datos.
¿Bien? Y hacemos lo mismo, pero con la frecuencia acumulada ahora porcentual, o sea que vamos a ir acumulando frecuencias porcentuales. Tenemos un 20% en un primer caso, luego este 20% le sumamos el 32,5 y extendemos. O sea que el acumulado porcentual tiene que darnos siempre el 100%. Y ahí tenemos las frecuencias acumuladas, absolutas y porcentuales. ¿Bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora vamos a resumir esta información en forma gráfica. O sea, lo mismo, pero en forma gráfica. ¿Qué hacemos? Como tenemos este tipo de variable, que dijimos que nuestra variable era una variable cualitativa, perdón, la clasificación era cualitativa, ya dice acá. Cualitativo ordinal. Entonces, este tipo de variables es mejor resumirla en forma gráfica con un gráfico de tortas. Un gráfico de tortas cuando tenga pocas categorías. En este caso tengo solamente 4 categorías. Si mi variable tuviera 8 categorías, quizás un gráfico de tortas no sea muy factible porque me van a quedar muchas porciones y se desvirtúa la información. Si tengo más de 5 categorías, es conveniente hacer un gráfico de barras. Si tengo menos categorías, si tengo menos de 5 categorías, es un gráfico de tortas el recomendado. Y si hago un gráfico de tortas, dentro de la torta pongo los porcentajes. ¿Cómo lo hacemos entonces? Seleccionamos las categorías y la frecuencia porcentual. Vamos a insertar un gráfico de tortas y acá me arroja el Excel el gráfico de tortas. Ustedes después pueden personalizarlo, ponerle los porcentajes dentro, un título al gráfico y demás. Y ya fíjense que acá es mucho mejor, la información está mucho mejor representada. Le ponen la leyenda, que también te deja el Excel poner la leyenda. Y acá ya podemos, uno cuando vemos, si yo le digo, si me dijeran a mí, tenés que hacerme un resumen de la información, me da esta tabla. Y es medio engorroso sacar algo de ahí. Pero si ya me presentan un informe con esta tabla y me ponen el gráfico, ya, listo. Ya sé que, digo, ¿qué me llama la atención acá? Este 13% es muy poco. ¿Qué es ese 13%? Y son las personas que tienen universitario completo. Y este 35% ¿qué es? Universitario incompleto. O sea que ya la información está resumida y es entendible para cualquier persona. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en estadística. Resumir la información y hacerla entendible a las personas. ¿Para qué? Para que ahora podamos tomar decisiones. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Entonces ya hemos pasado a todo esto. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vimos recién un tipo de variables. Ahora vamos a ver otro tipo de variables y ver cómo resumimos la información. Fíjense acá, tenemos un siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Me dicen los siguientes datos. Tengo el termo que hace ruido. Los siguientes datos representan la cantidad de empleados en distintos departamentos de una empresa. ¿Cuál creen acá ustedes que es la variable? ¿Quién es la variable y cuál será su clasificación? Cantidad de empleados. Muy bien, Cintia. Cantidad de empleados. Perfecto. ¿Y qué tipo de variable es? Cantidad de empleados por departamento. Muy bien. Cuantitativa, perfecto. Y si es cuantitativa, recuerden que se clasificaba en qué.
Discreta, muy bien. Departamento. Y su clasificación entonces es una variable que es cuantitativa porque es numérica, es una cantidad medible, discreta. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a resumir esta información en una tabla de frecuencias y hacer un gráfico con eso. Todo lo mismo. Ejemplo 2. Bien, entonces, ustedes después, este Excel se los voy a subir al campus, entonces ustedes después completen acá la variable y la clasificación. Tengo este conjunto de datos, yo ya lo tengo acá, y hacemos lo mismo, vamos a construir la tabla. Y yo ya la construí de nuevo. Y básicamente es hacer lo mismo. Vamos a poner, dijimos que en la primera columna poníamos la variable, en este caso cantidad de empleados. Luego acá debemos poner las categorías o recorrido de mi variable. En este caso, mi variable al ser numérica tiene un recorrido. Toma valores. ¿Qué valores toma? Y voy a poner los valores siempre en forma ordenada. ¿Cuál es el valor más bajo que toma mi variable? El 8. Luego toma el valor 9 no hay, 10 no hay, 12. Luego hay 14, 15 no hay, y hay 16. O sea que mi variable está tomando 4 valores. 8, 12, 14 y 16. Para calcular las frecuencias absolutas tengo que ver cuántos departamentos tienen 8 empleados. Entonces vamos a contar. Digo, de nuevo con la función contar sí, le doy el rango, la tabla, y le digo que el criterio es 8. O sea que cuente cuántos 8 hay en esa tabla. Y me dice tenés 7 8. Y si los veo acá como es chiquita la tabla, puedo contarlos y sé que son 8. Mismo criterio, contar sí, la misma tabla, pero ahora que cuente el criterio cuántos 12 hay. Y me dice tenés 4. O sea que hay 4 departamentos con 12 empleados. Lo mismo para el 5, perdón, lo mismo para el 14 y lo mismo para el 16. Y en total hago la suma, tengo 20. ¿Estos 20 qué son? ¿Son empleados o son departamentos? Departamentos, empleados. Departamentos, exactamente, porque estamos midiendo la cantidad de empleados, la variable X toma la cantidad de empleados, hay 8, 12, 4. Por departamento, esto que me dice que hay 7 departamentos que tienen 8 empleados, 4 departamentos que tienen 2 empleados. Y ahora vamos a calcular las frecuencias. ¿Ustedes cómo calculábamos las frecuencias relativas? ¿Se acuerdan? Muy bien, Laura, son departamentos. O sea, acá me dicen, el departamento 1, por ejemplo, el departamento ventas tiene 8 empleados. Departamento mesa de entrada tiene 12 empleados. Bien, perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 7, que es la frecuencia absoluta, dividido en 20. Le sacamos la frecuencia relativa. Fíjense que es exactamente lo mismo que ya hicimos en la tabla anterior. Acá tenemos las frecuencias relativas. Para sacar las porcentuales, muy bien, Hernán, perfecto, lo mismo. Hago lo mismo por 100. Ya están todos. Muy bien, ya lo sacan rapidísimo. Y la suma me tiene que dar 100. Fíjense que antes teníamos que hacer todo esto a mano, era mucho más engorroso, llevaba mucho más tiempo. Hoy, con el Excel, es una ayuda muy potente. Si ustedes quieren hacerlo a mano, todavía pueden hacerlo. Por ahí hay gente que
todavía no le gusta trabajar con el Excel, lo puede hacer a mano y después verificar en Excel. Exacto, con la calculadora. Lucas, el tiempo es oro. Sí, sí, sí. Pero se puede hacer, no es que no se puede hacer a mano con calculadora, se puede hacer. Y ahora, muy bien, ya está Lorena calculando la frecuencia acumulada. Hacemos la primera, 7, segunda es los 7 que tenía, más los 4 que ingresan. Y tenemos ya toda la frecuencia acumulada. Siempre corroboremos que la última frecuencia acumulada tiene que darme igual al total de estos datos. Y vamos a la acumulada porcentual, sumamos porcentajes. Acumulamos los porcentajes. Y obviamente la suma total, la última celda, me tiene que dar el 100%. Bien. Listo, ya hemos construido la tabla de distribución de frecuencias. Y acá ya podemos empezar a sacar pequeñas conclusiones. A ver, alguno que me dé una conclusión de esta tabla que puede sacar. ¿Qué información les brinda esta tabla? La mayoría de los departamentos tiene poco empleados. Me dice Hernán. Guillermo, el 35% del departamento tiene 8 empleados. Muy bien, Hernán. Me dice que el 35% de los departamentos tiene 8 empleados. Exactamente. Me dice Hernán, le está leyendo esta celda, la frecuencia porcentual de 8 empleados es 35, o sea que el 35% de los departamentos tiene 8 empleados. Muy bien. Que también es la mayoría. Y si los departamentos, muy bien. Y si, ¿qué conclusión puedo sacar con la frecuencia acumulada porcentual? Perfecto, Hernán. Que el 80%, fíjense que si acá hemos acumulado hasta un 80% de los datos de los departamentos, o sea que el 80% de los departamentos tiene menos de 16 empleados, tiene 14 empleados o menos. Muy bien, perfecto. ¿Vieron? O sea que ya está, hemos empezado a resumir la información que me brindan los datos, con simples pasos. Más adelante vamos a ir viendo que con las medidas de resumen podemos todavía sacar mejores conclusiones. Y ahora vamos a la tabla. Este tipo de variables, que es una variable numérica, conviene graficarla con tablas. Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente seleccionamos los valores que toma la variable, su frecuencia absoluta, insertamos un gráfico de tablas. Ustedes pueden elegir en hacer las gráficas horizontales, las barras horizontales, gráficos de barras, perdón, horizontales o verticales. Y luego pueden personalizar el gráfico y poner todos los detalles que quieran. Como por ejemplo, ya acá puse en el eje horizontal la variable, cantidad de empleados, y su frecuencia absoluta. ¿Bien? Entonces acá estamos resumiendo la información para este tipo de variable numérica. Y vamos bien hasta acá, ¿me van siguiendo? Absolutamente. Vamos, genial, me dice Kevin, perfecto. Todo esto que vamos a ver hoy, ya con toda esta información de la clase de hoy, van a poder hacer el trabajo práctico grupal número 1. El cuestionario todavía no, porque hay temas que todavía no hemos empezado a ver. O sea que el cuestionario déjenlo para más adelante. El trabajo práctico ya pueden encararlo con la clase de hoy. Cintia, ¿te cuesta la congruencia? Sí. Al principio cuesta como todo, pero vas a ver que es práctica. Lucas, sí, también puedes utilizar la frecuencia porcentual. Gema, el cuestionario vence el 20, así es, vence el día 20, lo voy a extender. Todo va a depender de las clases. Tenemos clase el lunes 21 también. Así que lo puedo extender.
La fecha del cuestionario se puede extender. La fecha del TP no. Bien. Pero ya con la clase de hoy pueden hacer el trabajo práctico. Y por último, hoy vamos a ver qué pasa cuando la variable que tengo es una variable cuantitativa continua. Esto es lo que hicimos recién, el grafiquito. Cuantitativa continua. Hoy la ven que tienen informática. Bueno, entonces, pero termino esto rápido. Son 2 diapositivas y ya está. Si no la ven grabada. Igual son 5 minutos. Bien, entonces, la variable, dijimos que era cuantitativa cuando tomaba valores numéricos y continua cuando puede tomar valores dentro de un rango. Por ejemplo, acá hay que hacer la variable ingresos. Ingresos medidos en miles de dólares. Miles de dólares de una empresa, o de varias empresas. Acá tengo el ingreso y tiene que ir desde $120.000 hasta $200.000. Como no voy a armar una tabla para cada uno de esos valores, armamos intervalos de clase. ¿Cómo se arman los intervalos de clase? Ustedes van a ver que en el apunte tienen la fórmula, que es la fórmula de Sturger, para armar los intervalos de clase. Nosotros en esta materia ya les vamos a dar los intervalos, incluso el Excel ya les arma la tabla, así que no hace falta aprenderse esta fórmula. Lo que yo quiero que veamos hoy es cómo construir los gráficos de este tipo de variables. Entonces vamos directamente al Excel y lo hacemos ahí. Bien. Entonces, en esta tabla tenemos los ingresos anuales de un grupo de empresas. Entonces tenemos, en total, los ingresos anuales van de $120.000 a $200.000. ¿Cuántas empresas hemos analizado? Según la tabla. Muy bien, 20. Hemos recopilado información de 20 empresas y hemos medido sus ingresos anuales. Entonces vamos a calcular todas las frecuencias. De nuevo, es todo lo mismo. La frecuencia relativa, perdón, es la absoluta dividido en el total de datos. Todo lo mismo. Yo les voy a subir ahora este Excel para que ustedes lo tengan. Y las diapositivas si quieren. Y luego hacemos las porcentuales y la acumulada. O sea, no hay nada distinto, pero ya acá podemos empezar a sacar pequeñas conclusiones. ¿Qué conclusión pueden sacar simplemente de esta tabla? 2 conclusiones, a ver. ¿Quién me dice 2 conclusiones de esta tabla? Sí, Lorena, lo voy a subir. A ver, ¿alguien puede sacar 2 conclusiones de esta tabla? A ver, Hernán. Solo el 10%, solo 10 facturan más de 180.000. Solo 10 facturan más. Exacto. Solo el 10% de las empresas tiene una facturación mayor a $180.000. Perfecto. Perfecto. A ver, Lucas me dice, la mayoría de las empresas recauda entre 140.000. Perfecto, también, Lucas. La mayoría de las empresas factura entre 140.000 y $160.000. Muy bien. O sea que, fíjense que rápido podemos encontrar información cuando tenemos una tabla de distribución de frecuencias y un gráfico. ¿Cómo armamos este gráfico? Cuando la variable es continua, el gráfico que mejor representa los datos es lo que llamamos histograma, que se construye básicamente igual que un gráfico de barras. Seleccionamos la variable con su frecuencia absoluta. Vamos a insertar un gráfico. Fíjense que acá me da el gráfico de barras. ¿Cómo hago para que ese gráfico se convierta en un histograma? El histograma, básicamente es porque la variable al ser continua, no hay barras separadas. Lo que tengo que hacer es unir las barras. ¿Cómo unimos la barra? Doble clic sobre cada barrita y le digo que el ancho del rango sea 0. Lo llevo a 0. Automáticamente se unen todas las barritas. Y ahí tengo el famoso histograma. Para una variable continua están todos los datos, todos los valores
unos al lado de otro. Y después, bueno, personalizar el gráfico según la manera que yo prefiera. Bien, y bueno, con esto terminamos la clase de hoy, que era básicamente introducirnos al tema y ver el tipo de gráfico conveniente para cada una de las variables. Gracias, Lucas. Bueno, muchas gracias, chicos. Espero que les sirva. Ya pueden hacer el práctico 1 en los grupos y lo van subiendo. Bien, cualquier consulta la vemos en los foros. Buenas noches para todos y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.